Pidan por nuestro señor arzobispo Francisco Moreno Barrón. Manden decir misas por él. Pido ayuda económica y sobre todo les pido sus hijos, sus hijas para Dios nuestro Señor. Antiguamente, cuando iban a pedir la mano de una muchacha para matrimonio, iba el señor cura y los papás del muchacho y el novio. Pero el que hablaba era el señor cura. Yo conozco a este muchacho desde niño. Fíjense, yo lo bauticé, yo lo preparé para la primera comunión, para la confirmación. Doy testimonio que es un muchacho bueno, católico, honesto, decente, trabajador. Y entonces, ¿cuál era el rito? Esto se llama los esponsales, ¿eh? Es un acto jurídico en el derecho canónico. El papá tenía que responder: muchas gracias por su visita, señor cura, y a estos señores, y a este joven. Pero permítame darle la palabra a mi señora esposa. A ver, mujer, ¿tú qué dices? Y la señora, pues tenía que decir, pues vamos a ver qué dice la muchacha. Y por ahí salía la muchacha. Según eso no sabía nada. Sí, mamá, ¿qué pasa? A ver, hija, este joven pretende tu mano. ¿Tú qué dices? Ay, mamá, pues lo que digan ustedes dos. Eso era lo correcto, ¿oyeron? Papá y mamá. Y entonces el papá decía, bueno, pues mire, vamos aplazando esto, señor cura. En línea de máxima, yo creo que sí. Pero vamos a poner un plazo para que se conozcan un poco más bajo nuestra vigilancia. Y es por eso que después de misa de 12, misa solemne, con sermón largo, bonito, y antes de la corrida de toros que comenzaba a las 4 de la tarde, la misa era a las 12, salían al parque que debe estar enfrente de la iglesia. Aquí hay que tumbar toda esa cuadra y hacer ahí el parque, ¿verdad? Y la música toque y toque en el kiosco redondo, alto. Y ahí sentados los papás alrededor. Los muchachos se paseaban de derecha a izquierda. Las muchachas de izquierda a derecha. No se tocaban, pero se veían un poquito. En cada vuelta 2 veces, ¿verdad? Y entonces, pues, pasado un tiempecito, ya no venía el señor cura, pero venían los papás y el muchacho a pedir permiso al papá de que pudieran ser novios. Y así pasaba otro tiempo, largo o corto. Eso debían de haberlo hecho ustedes, los maridos aquí presentes, y las muchachas de 90 años que están aquí presentes, Bueno, y llegaba el día del compromiso. Ahora sí venía el señor cura otra vez para bendecir los anillos de compromiso. Y el señor cura se los ponía. La muchacha no se los ponía al muchacho, ni el muchacho a la muchacha. El señor cura, toma y toma. Están ustedes comprometidos. Tienen obligaciones, porque comenzarán a hacer gastos para tener todo lo necesario para su casa. Y entonces se comprometen, dan su palabra
Y entonces ya, sin vivir como casados, van a observar las normas de decencia de los casados. O sea, la muchachita ya no puede hablar con otros. El muchacho no puede andar con otras hasta llegar el día del santo matrimonio. Pues de una manera equivalente, yo me permito por este medio electrónico pedir a los papás la mano de sus hijas para que sean la esposa de Cristo nuestro Señor. Él no se muere. El novio se muere. Y aquí, no sé, ¿verdad? Pero puede ser que haya muchas viudas. ¿Qué le pasó, señora? Pues se murió ese hombre. Pues no se anden muriendo, ¿eh? ¿Se quiere casar otra vez? Tiene 90 años usted. ¿Quiere? Puede todavía, ¿eh? Pero pues no, ¿verdad? Jesucristo no se muere. Así es que pido la mano de sus hijas para nuestro Señor Jesucristo. Comuníquense con nuestras madres. A los hombres los invito con las palabras de Cristo. Ven y sígueme. Deja todo lo que tienes. Dalo a los pobres. Ven y sígueme para hacerte yo pescador de hombres. Vamos a lo profundo. Vamos mar adentro. Hace poquito fuimos de paseo a Ensenada, ¿se acuerdan? Vinieron 2 sacerdotes a visitarnos, que son muy buenos y nos quieren mucho, y fuimos a Ensenada, nos dijo el padre, nos llevó a un restaurante muy elegante, americano, el padre pagó con dólares, y fuimos a una embarcación en el puerto de Ensenada, que nos dio una vuelta dentro del rompeolas, donde el mar está tranquilo. Pero al final se metió mar adentro, ¿se acuerdan? Y las olas subían y bajaban, y el barquito arriba y abajo. Mar adentro, dijo Jesucristo. Y a eso invito a los que me escuchen. Hoy nuestro Señor Jesucristo hace un silogismo, un raciocinio, una argumentación, lo que estamos viendo en lógica, ¿verdad? Tomando de los escribas y fariseos presentes, tomando el mal pensamiento que ellos calificaron de blasfemia, de pecado contra Dios. Porque nuestro Señor le dice a un paralítico, ten confianza, hijo. Con cuánta ternura se lo dijo nuestro Señor. Tus pecados te son perdonados. Y dicen los evangelios sinópticos que había tanta gente, era el final del primer año de predicación pública de Cristo nuestro Señor. Y había dado una gira misionera por todas partes. Y vino de regreso a su ciudad, a la casa de San Pedro y de su suegra, en Cafarnaúm, a descansar. Pero tanta gente había escuchado de él, que se hizo una multitud enorme y no podía entrar nadie a la casa. Las casas de aquel tiempo, mis hermanos, eran sencillas, paredes de piedra generalmente, porque había mucha piedra, una casa redonda, decimos, un cuarto redondo, y
el techo, pues vigas de madera, generalmente ramas cubiertas de lodo, así como lo oyen, ¿eh? 4 hombres traían al paralítico para que lo curara nuestro Señor y no pudieron entrar. Pero todas las casas tenían a un lado del techo un pedacito que se llamaba la azotea. Ahí el techo estaba más macizo para que pudieran sentarse allí a platicar por el calorón que hace allá en Tierra Santa y en el mar de Galilea también. Fíjense, está por debajo del nivel del mar. Hace un calor parecido al de Mexicali, Baja California. Calorón. Y entonces después del trabajo la gente se sale y sube a la azotea. Pues ahí subieron esos hombres con el enfermo y comenzaron a quitar las barañas o marañas, las ramas del techo, o tejas tal vez había ya en ese lugar. Y con cuerdas bajaron al paralítico frente a nuestro Señor Jesucristo, lo cual suscitó la molestia de San Pedro, que le desbarataron su techo, y sobre todo la molestia de los envidiosos, los fariseos, los escribas, los jefes del pueblo. Y Cristo dice una frase: ¡blasfema! Tus pecados te son perdonados. Y entonces el pensamiento de todos, sin decirlo, ¿cuál fue? Solo Dios perdona los pecados. Y esa es la premisa mayor del antecedente lógico del silogismo. Solamente Dios perdona los pecados. Y al ver nuestro Señor que estaban enojados y pensaban mal, les da la segunda premisa del antecedente lógico, la premisa menor. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico aquí presente: levántate y camina. Y todos se quedaron callados. No tenían que responderle. Y entonces nuestro Señor dice: hijo, con una ternura enorme, hijo, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Levántate y camina. Y se levantó ante la admiración de todos, los gritos de todos, tal vez. Habría mujeres, pues siempre hay gritos, ¿verdad? Y coge tu camilla y vete. Y abrieron paso y ta 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 ta, se fue el paralítico. Alabando a Dios, bendiciendo a Dios, dando gracias a Dios. Entonces ya tenemos los 3 términos para sacar la conclusión del argumento, del razonamiento, del silogismo. Solamente Dios perdona los pecados. Y al ver que Cristo hace caminar a ese hombre, hace un milagro y le dice: tus pecados te son perdonados, vete en paz. Solamente Dios perdona los pecados. Este hombre
perdona los pecados y lo demuestra con el milagro, porque solamente Dios hace milagros, de levantar un paralítico. Y entonces, del antecedente, de las premisas, pasamos ¿a qué? A la conclusión lógica. Este hombre es Dios. ¿Por qué? Porque perdona los pecados. ¿Y cómo sabemos que perdona los pecados? Porque eso es un signo invisible. Si yo te digo a ti, suponiendo, vas a confesarte y sales, ¿se nota externamente que ya se perdonaron los pecados de una persona? No, eso es algo invisible. Pero si un paralítico es sanado, curado, restituido la salud, ¿se nota o no se nota? Claro que se nota. Se levanta, coge su camilla y se va. Repito la musiquita. Ta 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 ta. Ahí sí se nota el efecto de ese milagro. Aunque al perdonar los pecados no se note externamente ese milagro. Esa es la primera cosa. Jesucristo deja callados a sus enemigos. Les demuestra que Él es Dios. Por eso en el Santo Evangelio continuamente se dice, y creyeron en Él sus discípulos. En las bodas de Caná, capítulo de San Juan, ¿cuál capítulo? 2. Acuérdense. El primero es el verbo de Dios. Segundo, las bodas de Caná. El tercero, Nicodemo. El cuarto, la mujer samaritana. Ah, qué bien, ahí vamos, Poco a poquito, Entonces, primero sus discípulos creyeron en Él, porque cambió el agua en vino. Después las multitudes creyeron en Él, por los milagros que hacía. Y así, los primeros siglos de la iglesia, hubo muchos milagros que son para la conversión de los infieles, de los paganos. Solo así se convertían. Ahora ya no hacen falta esos milagros. Ahora es nuestro testimonio, nuestro ejemplo, el que convierte a los demás. Viendo nuestras buenas obras, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Pero en aquel tiempo, así quiso Dios que hubiera milagros, y muchos milagros, mis hermanos, para que la gente creyera. ¿En qué? ¿En qué? Que ese hombre es Dios, que Jesucristo es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros nació, vivió, padeció, murió en la cruz y resucitó. Esa es la fe. Nuestra fe es en Jesucristo y en su iglesia que Él fundó, que es el cuerpo místico de Jesucristo, mis hermanos. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Primero, en estos momentos en que la Iglesia Católica está semidestruida y en algunos lugares totalmente destruida, creamos que la Iglesia es divina. Tengamos fe, mis hermanos. Confiemos en Dios, que va a resucitar la Iglesia, que va a hacer que la Iglesia camine, pues está paralítica. Y al mismo tiempo, otra reflexión, solamente Dios puede hacer que camine la Iglesia. ¿Sí? Solamente Dios. Porque hay tanto pecado, mis hermanos, tanto pecado,
que se tiene que aplicar aquello del profeta Isaías. Si tus pecados fueran rojos como la sangre, yo los haré blancos como la nieve. Y este es el momento, Señor. Ven, rompe los cielos y baja a quitarnos el pecado del mundo. Por eso Jesucristo no vino a levantar paralíticos, mis hermanos, no. No vino a resucitar muertos, a curar leprosos, no. Vino a quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo lo hace? Con una ternura, con una amabilidad, con una dulzura que nos deja con la boca abierta. Hijo mío, así le dice al paralítico, ten confianza, tus pecados te son perdonados. Pero dice el Santo Evangelio, San Mateo, San Lucas, San Marcos, mirando la fe de esos hombres, de él y de los 4 que lo traían, ha de haber sido un poquito gordo para que 4 lo trajeran, Sí, Señor. Vio que quitaron el techo, vio que habían subido a la azotea, miró el esfuerzo de esos hombres que lo bajaron con cuerdas, miró la fe que tenían. Y así, para que Dios quite el pecado de la iglesia, para que reconstruya la iglesia, se ocupa nuestro trabajo lleno de fe. Yo les digo a los muchachos y a las monjitas, ¿verdad?, que ahorita están en una fase de memorización, lo que condena a la pedagogía moderna, según eso, equivocadamente. Están aprendiendo de memoria vocabularios, listas de verbos, en inglés, en latín, en griego, en hebreo, en arameo, en copto. Repite y repite y repite hasta que se les graba. Yo les pregunto, ¿se les están grabando, sí o no? Sí. Ese estudio en ayunas, en ayunas, en la mañanita, cuando después de haber dormido 8 horas y media, el entendimiento está fresco, y por la edad juvenil de adolescentes se les graba todo, como a mí se me grabó en aquellos años, pero con el sacrificio de repetir y repetir, con fe, porque es para que ustedes ayuden al pueblo el día de mañana y puedan hacer grandes obras en la iglesia para reconstruirla. Fueron los pastores los que destruyeron la iglesia. Esa es una verdad. Tienen que ser ustedes los nuevos pastores que la reconstruyan. Y entonces, hagamos eso, mis hermanos. Una fe con obras. Cada uno de ustedes haga lo posible porque su fe se traduzca en obras. En tu familia todos los días rezar el Santo Rosario. En tu familia todos los días leer los catecismos gruesos, la doctrina cristiana, la instrucción religiosa todos los días, marcándole con una pluma dónde se van quedando. Van a ver la maravilla, mis hermanos. Es como en los seminarios. Tiene que haber lectura en el desayuno, lectura durante la comida, lectura durante la cena. ¿En qué época van de la historia de la iglesia? Díganme. Los emperadores cristianos de Roma, ya para llegar a la Edad Media, ¿verdad? Sin darnos cuenta casi, han leído ya el primer volumen, ¿verdad?, de historia de la iglesia, son 3. ¿Y la historia universal dónde van?
en la edad de Constantino, ¿verdad? Bueno, así ustedes en su casa, cuando menos piense, ya acabaste el catecismo de Ripalda, luego toma el catecismo de San Pío X, luego toma el catecismo de San Pío V, para comenzar. Luego sigue la historia sagrada, la historia de la iglesia. Luego la vida de los santos, los escritos de los santos. Aquí pueden adquirir esos libros. Mis hermanos, seamos como esos hombres llenos de fe que quitaron las tejas del techo y con sogas, con cuerdas, bajaron al paralítico frente a nuestro Señor. Y él, mirando arriba y mirando al paralítico, ¿qué vio? La fe de esos hombres. Y los premió con algo muy superior. Termino con este pensamiento para los judíos. Los judíos esperan al Mesías, que va a venir, y según ellos, muy pronto ya. Así lo han dicho por 2000 años. Pero va a venir como jefe militar. El Mesías de los judíos de hoy es un líder, un caudillo militar, óiganlo bien, de guerra, que va a sujetar todos los pueblos de la tierra al pueblo judío. Vamos a tener el honor de ser esclavos, siervos de los judíos. ¡Ah! ¡Qué maravilla! ¿Y su Mesías qué va a ser? Un reino terreno, aquí en la tierra. Y podemos comparar con el paralítico. Supongamos que ese hombre lo único que quería es poder caminar. Y Dios le da algo infinitamente superior que solamente Dios puede dar: el perdón de los pecados. Eso vale más que caminar o no caminar. ¿Sí entendemos esto? Pues eso es lo que Dios le va a dar a los judíos. Si se convierten, si se arrepienten de sus pecados, si dejan ese nacionalismo tonto que los ha estado engañando por tantos siglos. Si abren los ojos y miran al que crucificaron. Él lo dice, nuestro Señor: cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Y ahí están incluidos los judíos. Que estos pensamientos míos los ayuden. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Credo.